Hola buscadores, bienvenidos a este espacio de la búsqueda de la verdad. Nos encontramos en Peñíscola, en Castellón. Estamos con el Papa Luna y estamos en el maravilloso castillo que es además Patrimonio Monumento Artístico Nacional desde 1972. Pero ¿sabías que en sus salones, oquedades, mazmorras, se podría ocultar un increíble secreto que solo estaba autorizado a leer los papas? Así es, se trata del Códice Imperial de Constantino. Por cierto, si estás de vuelta para descubrir más misterios del universo, te vuelvo a dar la bienvenida. Y si es la primera vez que nos ves, no dudes en darle a la campanita para recibir cómodamente en tus dispositivos electrónicos todos los nuevos episodios de La Búsqueda. Como este episodio, lleno de intrigas, misterios, secretos e incluso envenenamientos. Todo en La Búsqueda, no te lo pierdas. Corría el año 1422. El 29 de noviembre, los Te Deums y las campanas atronaron la ciudad de Roma, donde el Papa Martín V anunció al mundo: cristianos, el gran obstáculo para la unión de la Iglesia, el que se hacía llamar Benedicto XIII, ha expirado en Peñíscola. Demos gracias al Altísimo, pues la discordia de las almas ha concluido. El escándalo universal, el nigromante y el instrumento del maligno ha muerto. Pero, ¿quién era Benedicto XIII? Este incómodo religioso a los ojos del Papa fallecía en el castillo de Peñíscola a la increíble y avanzada edad para la época de 94 años. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gótor nació en Illueca, Zaragoza, en el antiguo reino de Aragón en 1328 y pertenecía al importante linaje de los Luna. Como segundón del linaje y no heredero del mismo, hizo carrera militar y luego pasó a la Iglesia, estudiando leyes en Montpellier y pasando más tarde a ser profesor de Derecho Canónico y finalmente cardenal tras ser nombrado por el Papa Gregorio XI. A Pedro Martínez de Luna se le describe como austero, casto, de estatura pequeña, con una mirada halcón vigilante, y tenía sangre de los reyes de Aragón y del rey moro de Mallorca, Gótor, porque una hija de este se casó con un antepasado de los Luna. En los turbulentos años de la sede papal de Aviñón y tras una serie de vicisitudes, revueltas y conflictos, Pedro Martínez de Luna fue elegido pontífice tras la muerte del Papa Clemente VII. Pero el reino de Francia, muy poderoso por aquel entonces, se opuso a este nombramiento porque, como sabrían más tarde, este nuevo Papa aragonés no era tan maleable como sus predecesores, retirando su apoyo a la sede de Aviñón y dejando a Benedicto con tan solo 5 cardenales fieles y unos pocos reinos que le reconocían: Castilla, Aragón, Sicilia y Escocia. Este lío mayúsculo fue en aumento porque llegó a haber hasta 3 papas simultáneamente: Benedicto, Juan XXIII y Gregorio XII. Pero Benedicto siempre sostuvo que el único papa elegido legítimamente era él. Para su desgracia, finalmente triunfaron las teses conciliaristas que ponían por delante el concilio que al papa. Y mientras que Gregorio XII renunció, al pedirle al testarudo Papa Luna que renunciase, este se mantuvo en sus 13. De ahí viene la frase mantenerse en sus 13. Luna fue condenado en el Concilio de Constanza de 1415 como hereje y antipapa, aunque en su momento fuera el papa legítimo. Finalmente, el concilio designó a Martín V como pontífice único y el ya antipapa Benedicto XIII se acogió a la protección del reino de Aragón, único reino ya que le reconocía, y se recluyó en la antigua fortaleza templaria y castillo de Peñíscola, que él llamaba su Arca de Noé, donde gobernó una iglesia sin apenas fieles, pero que él llamaba la verdadera Iglesia de Dios. Por aquel entonces Benedicto ya tenía 80 años, pero sus enemigos no iban a esperar a que falleciera e intentaron envenenarle, aunque gracias a la pericia de su médico consiguió sobrevivir. Pero, ¿qué secreto ocultaba Benedicto XIII para que le quisieran quitar de en medio? Porque con la edad que tenía, sin apoyos y estando recluido en el castillo de Peñíscola, poca o nula influencia podía tener en la política europea. ¿No era mejor esperar a su fallecimiento por causas naturales? Se podía entender, tras su elección, que no contara con el apoyo de poderosos reinos de la cristiandad, pero
¿por qué ensañarse con un anciano en horas bajas y escaso predicamento? ¿Por qué fue perseguido en todo momento y sus seguidores acusados de hijos del diablo? ¿Tiene algo que ver con el supuesto y legendario Códice Imperial de Constantino que obraría en poder del Papa Luna? Hay quien asegura que un pergamino en poder del Papa Luna contendría un códice redactado por el propio emperador Constantino, el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Un códice transmitido de papa a papa y cuyo contenido helaría la sangre de los pontífices y haría vacilar su fe, por lo que se habría guardado en el más completo secreto. Al parecer, el oscuro escrito habría sido el objeto de deseo de diversos papas: Bonifacio IX, Inocencio VII, Gregorio XII, Alejandro V, Juan XXIII y Martín V, pero el Papa Luna se habría aferrado al pergamino escondiendo sus secretos a la vista de quien no fuera digno de leerlo. Incluso después de su fallecimiento, se buscó este códice imperial por todos los recovecos del castillo de Peñíscola: en la iglesia, el sepulcro, los aposentos del castillo, las galerías subterráneas, la ermita de la Virgen. Tampoco lo encontraron en su biblioteca, donde reposaban escritos de Ovidio, Averroes, Santo Tomás, Petrarca, Séneca, Maimónides o Aristóteles. Ninguna búsqueda dio frutos. ¿Qué pasó entonces con el Códice Imperial de Constantino, cuyo último poseedor fue el Papa Luna? ¿Y qué contenía el susodicho pergamino? ¿Acaso fue destruido por el Papa o sus seguidores para que no cayera en manos ajenas? ¿Tan peligroso o terrible era lo que contenía para que tuviera que ser destruido? ¿O acaso el manuscrito fue oculto y custodiado por los seguidores del Papa? ¿Se eligió realmente a un Papa distinto y secreto al que se le hizo entrega del Códice Imperial? Recorrer los pasillos, salones y torreones de la fortaleza de Peñíscola, ubicada sobre un formidable peñón, es sumergirse en la historia oculta de los templarios. Los constructores de la misma. ¿Hay alguna relación del Papa Luna con esta orden suprimida en 1312 en el mundo cristiano y reconstituida en 1317 en la Orden de Montesa, poseedora del castillo? En un principio les uniría su austeridad, su ascetismo, su visión espiritual de la Iglesia y una serie de secretos que aún hoy están por desvelar, como la ubicación del Santo Grial, del Arca de la Alianza. Una lápida en el salón gótico del castillo dice lo siguiente sobre Benedicto XIII: gran aragonés de vida limpia, austera, generosa, sacrificada por una idea del deber. El juicio final descubrirá misterios de la historia. El juicio final descubrirá misterios de la historia. Si eres seguidor de La Búsqueda, y si no lo eres, suscríbete ya, habrás visto los 2 capítulos dedicados al gran fresco de Miguel Ángel del Juicio Final, donde descubríamos 2 gigantescos mensajes crípticos dejados por el artista en su obra maestra del Juicio Final. Este fresco se inspiraba en la Divina Comedia, donde aparecía Bernardo de Claraval, redactor de las reglas del Temple, el cual también aparece en el fresco del Renacimiento, pintado un siglo más tarde del fallecimiento del Papa Luna. ¿Hay entonces alguna secreta relación entre el significado de esta misteriosa frase, la Orden del Temple, el Papa Luna, y Miguel Ángel Buonarroti? Porque Miguel Ángel también compartía la visión austera, modesta y humilde del cristianismo del llamado antipapa. Una visión y un modo de vida que había que mantener en secreto, lejos de la vista de los poderosos de la época. Apenas se encontraron bocetos del juicio final de Miguel Ángel tras su fallecimiento que revelase lo que había ocultado el artista en la magnífica obra. Nadie encontró el Códice Imperial tras la muerte del Papa Luna. Demasiados misterios, demasiados secretos por desvelar. Pero quizás no haya que esperar al verdadero juicio final para descubrir estos misterios de la historia, y algún día sepamos lo que aún ocultan las páginas más desconocidas de la biografía de Benedicto XIII, el antipapa, el Papa Luna que se mantuvo en sus 13. Y hasta aquí la búsqueda de hoy desde este maravilloso e increíble castillo de Peñíscola que oculta secretos increíbles. Gracias por acompañarnos, soy Juanjo Ruiz, nos vemos en un próximo episodio y, como siempre te decimos, cuídate mucho y recuerda,
que la búsqueda de la verdad está en tu interior.